Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos a Cátedra de Fútbol. En este podcast profundizaremos en el mundo del fútbol y exploraremos todo lo relacionado con el césped del campo de juego. Si te apasiona el fútbol, este podcast es para ti. Te invitamos a suscribirte y unirte a nosotros en este viaje apasionante. Además, si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar un comentario y un me gusta para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Así que prepárate para sumergirte en el mundo del césped del campo de fútbol con nosotros en Cátedra de Fútbol. Sí, señor, sí, señor. Y saludos a Montana y a Hugo, que se los debemos. Los queremos, muchachos. Los queremos muchísimo, como siempre. Claro que sí. Bueno, muchachos, hoy el día quiero contarles unas cuantas cosas sobre el campo de fútbol, que es obviamente lo más interesante, no lo más interesante, pero fundamentalmente hay que conocer un poquito de la historia. Y un resumen rápido, pero muy rápido de todo este tema. Voy a empezar con unos puntitos. Y empiezo con el pasto del campo del fútbol moderno. Tienen su origen en Inglaterra, obviamente. Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Puedes decirme cuáles van a ser los límites de tu episodio? ¿Vas a hablar del césped? ¿Vas a hablar de las gradas, del techo, del estadio? O sea, ¿de qué vas a hablar? Solamente del pasto. Y a lo mejor unos comentarios oscuros aquí y acá de cosas relacionadas, pero este episodio es solamente sobre el césped de los campos de fútbol. Muy interesante. ¿Ustedes cómo le dicen en su país? Yo le digo grama. Grama. Nosotros decimos pasto. Nosotros entendemos todo, entendemos pasto, grama, césped, pero creo que lo que más se escucha es la grama o el césped. Puede ser, pero el pasto muy poco. Pasto es lo que comen los animales. Sí. Y una vez más, nuestro patrocinador Betfair nos brinda las mejores recomendaciones en torno a la liga y a muchísimas otras competiciones. Cada día de la semana estamos viviendo partidos apasionantes y puedes añadir aún más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. El partido de esta semana, Barcelona-Valencia. Ferran Torres realiza uno o más tiros de cabeza al arco y uno o más tiros al arco desde fuera del área. Resultado final 2-1. El primer tiempo lo gana el Valencia, el segundo el Barcelona. Por 3 euros las ganancias potenciales son 43 euros. Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córneres, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bueno, voy a empezar con un poquito de un resumen rápido y después nos vamos a enfocar en algunos de estos puntos. Pero bueno, el pasto del campo, como digo, el pasto del campo moderno tiene su origen en Inglaterra y que se comenzó a cultivar más o menos en la década de 1850. ¿Conocen o tienen alguna idea de cuál fue el primer estadio en tener el pasto en su cancha? Claro, el de Wrexham, porque fue el primer estadio. No. Pero no estuve mal intentar agarrarle por ahí, ¿no? Fue un guess. No va a ser Wimbledon o algo así. No, en realidad no es conocido. En realidad no tengo ni que preguntarles porque no iban a saber de esta respuesta. Bueno, el estadio Full que considera el primero en tener pasto, el estadio Bramall Lane, ubicado en Sheffield, Inglaterra. De Sheffield United. Fue construido en 1855 y en 1855 fue construido este estadio. Imagínense. ¿Cómo mantenían? Eso es lo importante, es difícil, muy difícil, pero en 1862... ¿Cómo mantenían? Es porque los estándares en aquella época no son los estándares de ahora, me imagino. Claro. Uh-huh. No hay un estadio con un machete. Pero definitivamente hay un poquito... Douglas. Repetí para que no te escucho bien, repetí ese comentario que dijiste. Porque en El Salvador, te juro que a veces en El Salvador vos ves a un jardinero. Y siempre hay un jardinero que le decimos Chepito, que está con un machete cortando el césped con un machete. Esto probablemente hasta ahora en día está pasando. Y hacen un trabajo fenomenal. Mantiene ese machete a unos constantes 2 centímetros del piso. Sí. Ella tiene el ángulo de tiro. Brazo, el ángulo de tiro así perfecto. Como el zorro, sí. Bueno,
Bueno, el estadio fue construido en 1855 y no hasta el 62 que el Sheffield tuvo ese como su estadio local, el Sheffield FC. Pero en 1875 recién se sembró el pasto en el campo. O sea, antes jugaban en tierra nomás. O sea que por 20 años ese estadio no tenía pasto, ¿eh? ¿Pero qué Y, tenía mejor, entonces? y era tierra. Era Barrera. tierra. Pero no sé si vas a hablar más adelante, pero o capaz te mato con una pregunta, pero ese pasto supongo que ha cambiado mucho de lo que era La 1800. puta Douglas, pero déjame entrar en el Ok, episodio, ok. boludo. La gran puta que lo parió. Bueno, Esa es la venganza de ustedes Douglas. están, Es la Claro. venganza. Se la hacemos a no, él pero también. yo no hago Es eso. que me decís ese, ahí va mi Bueno, mente. el pasto no se sembró. Estamos en 1875, Douglas. Pero y Y que bueno, yo voy a querer hablar del Bernabéu que tiene que es el que más moderno del mundo. Eso no son ni 100 años atrás, son como 150 años atrás. Sí. Y obviamente desde ese entonces, bueno, ese fue el primer estadio y no voy a entrar mucho, pero ahí hay, o sea, hay mucha historia del estadio, pero por hoy vamos a enfocarnos en el césped nomás. ujú, Y obviamente el césped se utilizó por que es una superficie más blanda, es una superficie una mejor superficie para poder jugar al fútbol, para correr, porque antes, previo a esto, al césped, los estadios de fútbol en Inglaterra eran de tierra, había muchas rocas y me imagino que el mantener también no me imagino, sé que el mantener los estadios y la superficie bien plana y bien que favorezca el fútbol no era fácil, especialmente si llovía, ¿verdad? O sea, si vos un barrial, si vos ves tierras con barriales, eso se convierte en agujeros y Y en Inglaterra, que se, llueve 300 días al año. mm, todo el tiempo. En la década del 1920 se empezaron a utilizar variedades de pastos más suaves y resistentes en los campos. Le dejo un resumen y después me enfoco más en los puntos, ¿ok? ujú, Durante la década del 1950 es cuando se empiezan a desarrollar las primeras técnicas de siembra y mantenimiento de pastos específicas para campos deportivos. O sea que están los pastos normales que ven en los jardines y los pastos que son más específicos para los campos deportivos. O sea, hasta el 50, cualquier jardinero te sembraba pasto en un campo y jugabas. Sí, señor. Y después en la década del 50 empezaron a ser más específicos. Se profesionalizó el pasto. Se profesionalizó el pasto, eso mismo. En la década de 1960 se introdujeron los primeros sistemas de riegos automatizados para mantener el pasto en óptima condición. O sea, ese era es el siguiente paso. Primero el pasto y después cómo mantener el pasto a buena. Durante los 70 y 80 se experimentó con diferentes tipos de pasto y se desarrollaron técnicas de cultivo más avanzadas para mejorar la calidad del campo de fútbol. O sea que seguimos avanzando ujú. con esto. En la década de los 90 se popularizó el pasto sintético, que nadie quiere saber nada, en algunos campos de fútbol, aunque todavía se prefieren los campos de pasto natural en la mayoría de las competiciones. Que por lo menos, bueno, nosotros no somos, nunca podemos jugar en terrenos bien profesionales, pero en los pastos sintéticos comparado con los pastos normales todavía no hay comparación, Ujú, en mi opinión. Muy complicado de hacer. En la actualidad, la mayoría de los campos de fútbol utilizan variedades híbridas de pasto. De esto vamos a hablar enseguida en un momento. De pasto natural que combinan las mejores características de diferentes tipos de pasto. El mantenimiento del pasto en el campo de fútbol es una tarea compleja que requiere un cuidado constante para evitar la aparición de enfermedades. Eso es importante. O sea, no, porque eso pasa mucho en los jardines de las casas normales. ¿Enfermedades Que, en que, quién? ¿En el usuario o en el en- pasto? no, del pasto. O sea, Ah, viste cuando el pasto, hay veces, hay baches así o sí, 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 lugares sí. donde tú pasas en tu patio donde el pasto muere. Nunca pensé en eso, pero No lo sabré yo. todo eso hay que tener en cuenta. Y sí, no está, el estado del pasto en los campos de fútbol puede tener un gran impacto en el resultado del juego. Eso sabemos bien todos nosotros, ya que puede afectar la velocidad del balón y la capacidad de los jugadores para correr y controlar el balón. Esto me acuerdo que, por ejemplo, yo sé que durante la temporada dorada del Barcelona, los jugadores que pedían que se riegue mucho, que el pasto esté bien mojado porque favorecía los pases rápidos que hacía el Barcelona, ¿verdad? O sea que a esta altura del deporte, a esta altura, el pasto es importantísimo. El qué tan alto el pasto esté
favorece, si el pasto está más alto, favorece al fútbol lento y al fútbol al pelotazo, por ejemplo, el fútbol de los ingleses, por ejemplo, que son menos toques, pues, juegos por arriba. O sea que, por ejemplo, cuando el Real Madrid jugaba con el Barcelona en la época dorada, el Bernabéu dejaban que el pasto suba un poquito. No cortaban la grama por 3 semanas. No cortaban la grama por 3 semanas para que los juegos para que jugaran un buen yuyal. Sí, después obviamente cortaban un poquito más y no mantenían tan mojado. Ustedes han visto en los partidos, a veces sale el árbitro, ¿sabes qué? Suele ocurrir no en el partido, obviamente, pero cuando los árbitros hacen el reconocimiento del terreno, ellos salen con una regla y miden en varios sitios el terreno de juego. A ver si el terreno no está tan alto o tan bajo. O sea, si está tan bajo no sé qué más pueden hacer, pero si es tan alto lo pudieran mandar a cortar. Sí, señores. Sí. Algo que dijiste, Edu, como la evolución del pasto. No sé si usted... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.